Bueno, pues ya regresamos aquí con Álvaro Alba. Está todo listo para que escuchen la entrevista que acaba de dar María Corina Machado a Martín Noticias. Hoy tenemos el privilegio de conversar con una mujer que se ha convertido en símbolo de resistencia, de dignidad y de coraje frente a la tiranía venezolana. Me refiero, por supuesto, a María Corina Machado. En una región donde el poder suele comprarse con silencio o se negocia con miedo, ella eligió el camino más difícil, el camino de decir la verdad sin rendirse. Durante años, María Corina Machado ha sido perseguida, inhabilitada, censurada, pero nunca ha dejado de representar la esperanza de millones de venezolanos que sueñan con una Venezuela libre. Hoy, con el Premio Nobel de la Paz 2025, el mundo reconoce lo que el régimen intentó ocultar, que su lucha no es política, sino profundamente humana. María Corina Machado habla con la fuerza de quien no teme al costo de la verdad, y por eso su voz ha trascendido las fronteras de Venezuela. Su mensaje también resuena en Cuba y en Nicaragua y en cada nación donde los pueblos siguen resistiendo. María Corina Machado nos ha concedido una entrevista exclusiva en Martín Noticias para hablar del futuro de su país, pero también del papel de la comunidad internacional y del poder de una convicción que no se negocia. Porque su batalla, como la batalla del pueblo cubano, es una lucha por la libertad y por la dignidad en América Latina. Soy Mario Pentón, acompáñame. Y está con nosotros María Corina Machado. Muchas felicidades, María Corina, por ese Premio Nobel de la Paz de parte de millones de cubanos que seguimos tu obra, que estamos pendientes de todo lo que haces cada día y de los riesgos que corres también por la libertad de Venezuela y, por supuesto, de toda América Latina. María Corina, eh, bienvenida a Martín Noticias. Gracias por esta entrevista. Bueno, gracias a ti, Mario, y gracias a cada uno de los cubanos dentro de Cuba, fuera de Cuba, que son parte de esta gran causa y este gran movimiento. Yo se los he dicho siempre, es la misma causa, es la misma lucha. Y tengan la seguridad, tan pronto liberemos a Venezuela, seguiremos por la libertad de Cuba y la libertad de Nicaragua. Y este premio no es solo de todos los venezolanos, es también de todos los cubanos. María Corina, vamos a comenzar haciendo un comentario, porque hay algunos que prefieren no hacer comentarios o mirar para otro lado. ¿Qué representa el venezolano por la libertad? Esto es enorme, enorme, Mario. En primer lugar, porque estamos ya en una fase resolutiva, en la etapa ya final después de 26 años de tiranía. Bueno, yo sé que para mis hermanos cubanos que han tenido que luchar mucho más tiempo, entienden lo que esto significa, ¿no? Hemos superado todos los obstáculos, hemos organizado un país, enfrentado esta tiranía feroz. Han sido miles y miles y miles de venezolanos asesinados, presos, desaparecidos. Un tercio de nuestro país que ha tenido que huir en los últimos 15 años. Y estamos ahora ya a un momento donde vemos la libertad tan cerca, a nuestro alcance, y el régimen efectivamente en su posición de mayor debilidad. Esto nos ha dicho a los venezolanos que no estamos solos y que América Latina es hoy una prioridad. Habiendo tantos conflictos en el mundo, Mario, que se haya otorgado este reconocimiento al pueblo de Venezuela demuestra la importancia que tiene nuestra región en el contexto mundial. Hay un gran despliegue estadounidense en el Caribe, María Corina, y bueno, esto tiene muy inquietas a las tres dictaduras de la región. Hay que ver nada más los comunicados de La Habana, de Nicolás Maduro, también de Ortega en Nicaragua. Y el presidente Trump ayer confirmaba que la CIA está trabajando en el terreno en Venezuela. ¿Nos puedes decir cómo se ve esto desde Venezuela y cómo ve esto la oposición venezolana y tu opinión al respecto? Mira, el pueblo de Venezuela está clarísimo y agradece con toda el alma la posición firme que ha adoptado la administración del presidente Trump. Porque nosotros tenemos muchos años alertando al mundo que lo que se ha configurado en Venezuela no es una dictadura más, un sistema criminal, narcoterrorista, que ha entregado el territorio, los recursos, las instituciones de Venezuela a todos estos enemigos de Occidente, enemigos de Estados Unidos, y que operan desde Venezuela un hub de este crimen organizado. Y vemos lo que es el Tren de Aragua, lo que es el Cartel de los Soles, lo que son todas estas redes que dirige Nicolás Maduro. Entonces, esta posición firme del presidente de los Estados Unidos de cortar el flujo de drogas, obviamente tiene un impacto
directo en la vida de miles y miles de estadounidenses y ciudadanos alrededor del mundo, pero también tiene un impacto hacia adentro, hacia nosotros, porque eso significa que no le está entrando dinero a Maduro. Y ese dinero lo usa para reprimir, para perseguir, para imponer el terror y bueno, y para ampliar sus actividades delictivas. Y bueno, justamente acerca de esto, ¿no? Si nos puedes hablar un poquito de cómo participa el régimen cubano junto al cártel de los soles en toda esta maquinaria represiva al pueblo venezolano y en toda esta actividad criminal, te lo agradeceríamos mucho. Bueno, es una enorme tristeza decir que desde el día uno, cuando llegó Chávez, ya había una gran alianza y un acuerdo con Fidel Castro. Y Fidel Castro entendió que, dado los inmensos recursos que tenía Venezuela, era muy importante tomar control de nuestro país y por eso salió con Hugo Chávez. Y la presencia de los agentes cubanos comenzaron, algunos se hacían públicos, a través de, se enviaban los médicos o los entrenadores deportivos, pero había claridad que había una operación política por debajo de infiltrarlos en nuestros cuerpos de inteligencia, en las Fuerzas Armadas, en nuestros organismos de identidad y en diversos ministerios en situaciones críticas, en posiciones estratégicas. Esto fue la entrega total de la soberanía nacional a otro régimen. Y debo decir, muchos de estos cubanos que venían a Venezuela eran profundamente maltratados y perseguidos. Supuestamente Chávez les pagaba grandes fortunas, pero en el fondo eran migajas lo que iban a estas personas y el gran dinero, la gran cantidad se lo quedaba el régimen cubano. A cambio de esto, ustedes saben lo que ocurrió. Venezuela le regaló y le sigue regalando petróleo porque es totalmente gratis, no lo paga al régimen cubano, con el cual hace grandes y enormes cantidades de beneficios, mientras Cuba se sumerge en la oscuridad, por cierto. Y justamente hemos visto que lo que el guión que vimos en Venezuela, tristemente lo estamos viendo repetirse en otros pueblos de América Latina. Y yo creo que esto también muestra, ¿no?, cuán peligrosa es esta dictadura para toda la región. Absolutamente, porque esta gente sí se ayudan entre sí. Y ellos intercambian tecnología, información, inteligencia, obviamente dinero, y tú los ves como han ido creando toda una estructura para extender sus tentáculos en toda la región. Y cómo han intervenido en el proceso electoral de muchos países, incluyendo Estados Unidos con tecnología que salió de Venezuela, con tecnología que obviamente pulió y afinó el régimen cubano. Ahora bien, lo importante de este momento histórico es que estamos viendo una respuesta concertada de las democracias de América Latina y en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que esto es un momento único. Yo soy muy optimista, yo tengo una gran esperanza sobre el futuro de nuestra región. Si bien hay muchas personas que se preocupan por el retroceso de la democracia en el mundo y obviamente tantos conflictos que surgen y el crimen, cómo se esparce, yo siento que nuestros pueblos hemos llegado a un punto de saturación de estas ideas comunistas trasnochadas, del crimen que genera destrucción y que hunde a nuestras familias en tristeza y separación y que ha llegado la hora de América Latina y la liberación de Venezuela, yo sé que va a traer unas olas expansivas de energía, de esperanza, que nos van a abarcar a todos, Mario. María Corina, tu mensaje para la dictadura, estás en este momento en Venezuela, escondida en Venezuela, justamente en la clandestinidad, porque tu vida corre peligro. Desde ahí tu mensaje para la dictadura cubana, que por cierto ayer se reunió y mostró un Consejo de Defensa Nacional, que evidentemente es parte de todo lo que está sucediendo también con Venezuela. Tu mensaje para la dictadura venezolana y para la dictadura cubana. Tienen que aceptar que el tiempo se les acabó, que realmente entramos en una fase donde se acabó la impunidad por la decisión de nuestros pueblos y también por la decisión del presidente Trump de desmantelar las estructuras del crimen, del narcoterrorismo, que tanto daño le hace a su país, a su gente, como nos hace a nosotros.
De modo que, por su propio bien, Nicolás Maduro y el régimen cubano deben entender que lo que más les conviene es aceptar los términos para una salida negociada. Pero si no es negociada, igualmente saldrán. María Corina, tu mensaje para el pueblo cubano, ese mismo pueblo que se emocionó viendo la entrega de este Premio Nobel de la Paz. Gracias, yo les doy las gracias. Porque yo sé que han resistido con dignidad, con coraje y con profundo amor, con amor a su país, con amor a sus familias. El hecho de que una persona no conozca la libertad, y yo veo a nuestros muchachos jóvenes que han nacido en este horror, no significa que no la anheles, que internamente no la conozcas, aunque no la hayas podido expresar. Y esto es algo muy poderoso. Así que yo les quiero decir, tengan confianza, tengan confianza. Tenemos grandes aliados en los Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos, unos líderes extraordinarios como Mario Díaz Baral, Carlos Jiménez, María Elvira Salazar, por supuesto Marco Rubio, de origen cubano, y que han sido grandes defensores de los valores democráticos en su país y también en Venezuela. Así que yo les digo confianza, vamos a avanzar hacia la libertad y llegará ese día en que nos vamos a poder abrazar en persona. Yo quiero visitar a una Cuba libre y quiero recibirlos a ustedes en una Venezuela próspera, luminosa, democrática, muy pronto. Amén a eso. Como mujer, eres una inspiración para tantas y tantas jóvenes de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, que siguen resistiendo contra estos regímenes totalitarios. Tu mensaje, y me gustaría, creo que es muy importante este tema, tu mensaje como mujer a las mujeres que hoy resisten en Cuba, que hoy resisten en Venezuela, que resisten en Nicaragua. Yo tengo muchas amigas cubanas, imagínate tú las damas de blanco, como las quiero. Y una vez me encontré con Berta en un aeropuerto en Florida. Tú no te imaginas cómo explotamos en llanto. Decirles, en Cuba como en Venezuela, las mujeres estuvimos siempre en la primera fila, porque al final entendíamos que estos son sistemas que van contra nuestros hijos, contra nuestras familias. Y las mujeres somos como unas leonas, las madres, a la hora de defender a nuestra familia, a nuestros hijos. Y en la reconstrucción de nuestro país también, porque hay heridas profundas que hay que sanar. Y de eso se trata. Así que a cada una de ustedes, a las madres, las mujeres, las jóvenes, las hermanas, las hijas, estamos en la misma causa, somos hermanas de la misma lucha. Saben que pueden contar conmigo siempre y que no descansaremos hasta ver a una Cuba absolutamente libre y democrática, en prosperidad y recibiendo de vuelta a tantos de sus hijos que han debido partir. Muchas gracias, María Corina Machado, por esta entrevista y espero que la próxima sea en Venezuela Libre. Amén, amén, Mario. Aquí me encantará recibirte. Que Dios nos bendiga, mucha, mucha fuerza y tengan la seguridad de que lo vamos a lograr y que esta lucha es hasta el final. Extraordinaria entrevista, pero Álvaro, como todas las cosas, estábamos comentando en medio de la entrevista y dijiste algo, le acaba de desbaratar el discurso a la izquierda latinoamericana. No le quedó nada, no faltó nada para hacer eso. No, es que, mira, es la primera vez que la oigo completa, sí, porque estábamos con tú sabes, el concertarla, que todo saliera bien, y oíamos pedazos cuando lo estaban después en la postproducción, y ahora la escuché completa. O sea, María Corina ha sintetizado en 15 minutos un discurso que nadie en América Latina puede decir que no está acorde al momento. Y sobre todo cuando dijo que las dictaduras deben de entender de que por el designio de los pueblos y de Donald Trump van a terminar, está dicho por una mujer que está sufriendo y que está combatiendo. Pero además, mira, ella en esos 15 minutos, como tú dices, yo siempre digo que hay un discurso de Jorge Mascanosa sobre el embargo, que fue el del Congreso, que son los 23 minutos de la mejor defensa del embargo. Bueno, estos son los 15 mejores minutos de explicar la causa de Venezuela.
y tienes que ir a Cuba primero para demostrar que Cuba ha sido responsable de lo que pasó en Venezuela, como ha mencionado ella ahí. Desde el primer día, como le dice. Desde el primer día. O sea, yo te digo, mira, María Corina Machado y todos los que hemos cubierto a María Corina Machado desde su comienzo, hemos visto esta transformación de esta mujer sólida, de una mujer que ha madurado ante la adversidad, que sabe hacia dónde tiene que llevar a su país, porque estamos hablando, no es hacia dónde va ella, es hacia dónde ella va a llevar a su país, que tiene esa gran responsabilidad que ha asumido. El otro día yo veía un video de ella de hace tiempo donde ella decía que una madre, le llevaron una madre que apoyaba al régimen, pero que el hijo se le había ido de Venezuela. Y el muchacho le dijo, no, ella está con el régimen de Maduro. Y dice, yo vine aquí para que tú me devuelvas a mi hijo. Wow. Para que tú puedas lograr que mi hijo regrese. Por eso ella dice, cuando ella habla ahí de que las mujeres son como unas fieras a la hora de defender a sus hijos, ahí lo tienes. A su familia. Señores, ¿qué más quieren? Esta es una mujer que ha aceptado la realidad de lo que pasa en su país. No lo han podido tumbar ni con elecciones, no lo han podido tumbar ni con movimientos pacíficos, no lo han podido tumbar con toda la bobería que se puede hablar cuando la gente quiere encajarse dentro de lo que es políticamente correcto. Si tiene que invadir Venezuela, los Estados Unidos, pues bienvenido sea, porque es la única manera que vamos a salir de esto. Me emocionó escuchar, y ya lo habíamos, porque Mario Pentón al salir me dijo, oye, mencionó por nombres y apellidos a nuestra delegación congresional. Pero ahora, cuando yo escucho eso, por supuesto que nos emocionamos porque somos cubanos. Y esos 4 que ella mencionó son cubanos trabajando en el Congreso, que tienen que enfrentar día a día los ataques de una serie de analfabetos que quieren destruirlo. Pero yo pienso en ese Marco Rubio, que el otro día el presidente de los Estados Unidos, en el momento más importante de su historia o de su carrera, cuando ha logrado la paz, reconoce la labor de Marco Rubio y le dice que será el canciller más grande que pasará a la historia de los Estados Unidos, y que aquí existe una valla en esta ciudad pagada por un mequetrefe llamando traidores a Marcos Rubio y a los 3 congresistas. No, es que de verdad que una persona que se encuentra en el clandestinaje, que lleva 1 año y medio escondiéndose de Maduro, de ese régimen fascista, de ese régimen que es criminal, como ella lo fascista, comunista, porque es lo mismo. Cada vez que me dicen comunista o fascista, son lo mismo. Es lo mismo. Sí. Había un escritor europeo que decía que los dos van al mismo hoyo, pero por diferentes lugares. Sí, por diferentes lugares, y al final es lo mismo. Pero yo te digo, de verdad que se merece el premio, se merece el reconocimiento que tiene de su pueblo. Ese mensaje de que el tiempo y la impunidad se les acabó. Yo creo que de verdad que todos estamos contentos con esta entrevista en la estación, todos la disfrutamos, la vivimos, estábamos nerviosos si se podía o no dar durante estos últimos días, pero creo que nos satisfizo el que ella primero accediera y después por la calidad de la respuesta. No solamente el que nos enorgullece que una mujer latinoamericana tenga el Nobel bien merecido, sino también por la forma en que contesta y que conoce la realidad, no solamente de su país, sino también conoce la realidad de Cuba. Seguro. Y no tiene miedo a hablar. Yo creo que muchas veces los líderes de cualquier, no estoy hablando ni de latinoamericano ni nada, tratan de ser políticamente correctos. Tratan de ser eso, políticamente correcto, y no se puede ser eso en todo momento, no cuando está el destino de tu país en juego. Y eso es lo que ella está viendo. En el caso de Cuba es lo mismo. ¿Cómo? ¿Qué es lo que nadie quiere? Una guerra. En la guerra no hay ni vencedores ni vencidos, hay víctimas. Nadie quiere eso, pero hay víctimas todos los días mientras sigan sistemas como estos. No, como
Marco lo ha dicho varias veces con el tema de Ucrania y de Rusia. Víctimas son tanto los que mueren Claro. por parte de Ucrania como de parte de Rusia. 7.000 en un día, en una semana. O sea, víctimas hay en todos los conflictos. Víctimas lo hay en el régimen de Maduro, en el régimen de Cuba. Y yo creo que María Corina, en esta entrevista que logramos, demuestra cómo esa conexión que a veces nosotros decimos, nosotros lo repetimos constantemente y nadie nos escucha. Sí, nos están escuchando. Porque si una persona que de tanta influencia en la política venezolana, que arrasaron ella y el mundo en las elecciones de julio del año pasado, tenga este conocimiento, es debido a dos cosas. Que el exilio siempre ha dicho la realidad de Cuba. Claro. Y segundo, que el régimen es tan malo, que ha logrado convertir a un país tan rico como era Venezuela en un país pobre. Pero ahí hay un mensaje también que ella manda sobre el optimismo. Cada vez que veo a las personas, ay no, ya no me cansé, ya no quiero. No. Señores, aquí no, lo único que no se puede permitir uno en una lucha como esta es ni cansarse, ni darse por vencido, ni decidir que vas a hacer otra cosa porque quizás la que se ha hecho no te parece bien o no funciona y lo que quieres es llamar la atención. No funciona así. Y los líderes, mira, todo el mundo, yo me imagino que dentro de su, todo el que entra en la política, el que es un activista, dentro de su foro interno quiere ser un líder. Los líderes no se nombran ellos mismos, los escogen los pueblos. Y ahí tienes a María Corina Machado. Así que gracias, Álvaro, por darnos esta entrevista. Tan pronto la tuvieron y poder complacer a nuestros acceder a nuestro, porque nuestro interés es que se conozca, claro que se sí. divulgue. De todos modos, la van a poder ver en todas las plataformas de Martín Noticias, en Twitter, en YouTube, en Facebook, en todos lados, como en las nuestras también. Así que, de nuevo, agradecida, Álvaro. Gracias. Nos vamos a una pausa y regresamos.